Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio. Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al módulo 10. Ya casi estamos en este final del diplomado de Sarla. Hoy nos acompaña nuevamente Carolina Restrepo. Recuerden que en este espacio y como en todos, vamos a ser muy participativos. La idea es que hagamos todas las preguntas que tengan, que aprovechemos todo este conocimiento de Carolina, que lo aprovechemos al máximo. Recuerden que al final les enviamos el link para que registren la asistencia. Bueno, también quiero contarles que para el día de hoy, en el transcurso del día, vamos a tener pues como el envío de la evaluación. Esa evaluación pues se va a enviar más o menos después del mediodía y se lo vamos a enviar al correo electrónico a quienes registren la asistencia del día de hoy. Bueno, también quiero aprovechar este espacio para recordarles, porque yo sé que muchos de ustedes están súper pendientes de nuestras redes sociales, de los estados, entonces aprovecho este espacio para invitarlos a nuestro diplomado de auditoría interno de calidad. Este diplomado son de 4 módulos, llevamos el primero, de hecho mañana estaríamos en el segundo, entonces súper invitados, cualquier información que requieran me pueden escribir al interno. Bueno, no, podemos dar inicio. Nuevamente bienvenidos para todos. Muchas gracias, Yar. Muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar el día de hoy acompañándolos en el diplomado de Sarlat, en este módulo 10. Felicitarlos a todos aquellos que no se han rendido, que están acá, que semana a semana se conectan, que ojalá estén pues súper atentos y súper pendientes de toda la clase de 10 a 11:30. Yo pienso que vale la pena que se desconecten un ratico de las cosas, del computador, de hacer otras cosas, de pronto de estar haciendo actividades diferentes, que yo sé que muchos optamos por ir escuchando, ir haciendo otra cosa, pero realmente escuchamos la mitad, y que nos concentremos realmente en lo que vamos a hablar. Aprovecho también para darles respuestas sobre algunas de las observaciones que he escuchado, los diplomados de parte de algunos de ustedes que han participado, que nos han dicho que de pronto quisieran ver durante el diplomado algo más práctico. Estuvimos buscando lógicamente en el mercado en los otros diplomados y efectivamente pues el diplomado tiene una diferencia con el tema de implementación. En el diplomado vamos a ver conceptos, metodologías, vamos a responder dudas, responder preguntas. De pronto también ustedes pueden traer sus preguntas del cómo, de las metodologías que van a apropiar pues en cada una de las empresas. Pero también es importante que sepan que nosotros, Gestión Calidad, tenemos un proyecto como tal, ya no un diplomado, un proyecto que es el proyecto SARLAB, que es un proyecto que se desarrolla más o menos en un mes y medio, y que estamos para servirles, y que ahí en ese proyecto sí se construye la documentación, sí se construyen los documentos, los formatos, se les hacen entrega de toda esa información, se capacita a su personal. Entonces, quienes estén interesados en ir un paso más allá, pues entonces pueden escribirle a Yasmín por el WhatsApp, que yo considero que ese es el lugar apropiado para llevar a cabo esas actividades ya de manera de ejecución, ¿cierto? Aquí en el diplomado y en todos los diplomados que hay en el mercado, lo que vamos pasando es módulo por módulo, buscando que ustedes como tal conozcan, profundicen conceptos, prácticas, normatividad, qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, y que de pronto de acá les salga como tal un cuaderno de SARLAF
para que ustedes, cuando estén haciendo esta aplicación de este proyecto, cada uno de ustedes en las organizaciones que hoy no lo tiene, pues pueda empezar a chulear y a decir, yo esto ya lo hice, yo esto lo voy a hacer, venga, cuéntenme esto, cómo lo vamos a organizar, y que ustedes también, los que se vayan a certificar en el curso del diplomado, porque también vayan a ser sus oficiales de cumplimiento, por meramente conocimiento del tema, porque acá pueden haber gerentes, administradores, oficiales de cumplimiento, personas del proceso de seguridad, o personas que únicamente quieren ingresar al diplomado también por ampliar su tema de conocimientos, pero que también esta herramienta del diplomado nos sirva para que seamos una especie de auditor dentro de la empresa y de decir, vea, esto sí lo hicimos, esto no lo hemos hecho, y que también sirva esta sesión y la próxima, que ya es la última, para resolver cualquier duda o inquietud que ustedes tengan sobre todo el tema de la aplicación de la resolución 2328. Vamos entonces a dar inicio. Ya los que estuvieron en la ocasión pasada conmigo saben que me gusta que estemos activos, que hablemos, que tengamos pues como interacción, y aquí a mí me gusta llamar a las personas y preguntarles cosas, ¿cierto? Que se asume que el que no responde es porque está por allá haciendo otra cosa, está por allá haciendo la parte operativa o directiva, como sea, pero no está en el diplomado. Entonces vamos a empezar hablando de un tema que es maravilloso, porque dijéramos que es el corazón del sistema SARLAF, que es el tema del monitoreo y la alerta, ¿cierto? Entonces eso suena como que bueno, y monitoreo y alerta, y qué me deben de alertar y qué debo monitorear. Entonces todo eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy durante el diplomado. Y la idea es que ustedes hoy se vayan con unas ideas plasmadas de cosas que tenemos que hacer dentro de las organizaciones para poder que se nos prendan las alarmas y dijéramos que si hay una situación pues que amerita que se enciendan esas alarmas. Pero para poder que se me encienda una alarma, pues el primer paso es tener un monitoreo, porque si yo no le hago seguimiento a algo, pues en un momento dado no logro entender o no logro ver cuando hay una cosa por encima o por debajo de donde debe estar. Entonces, lo más importante en este tema de monitoreo y alerta, en el tema del SARLAF, es poder crear unas estrategias, unas actividades a través de las cuales no solamente el oficial de cumplimiento, sino todo el personal de la organización va a identificar que hay una situación que no es normal, que no es común y que requiere ser analizada. Eso es lo más importante. Entonces, ya pasamos durante todos los otros módulos entendiendo que era una política, entendiendo que era lavado de activos, entendiendo cuáles eran los roles del oficial de cumplimiento, cómo identifico mis riesgos, todo ese tema, pero hoy ya nos vamos a centrar en que yo ya identifiqué mis riesgos, que establecí unos controles como tal, pero que estas herramientas de monitoreo me van a poder decir a mí que el riesgo no se me ha materializado, o por el contrario, también me voy a dar cuenta si algo no está funcionando bien y tengo que prender la alerta. Entonces vamos a arrancar por preguntarles a ustedes, vamos a hacer 2 o 3 preguntitas. Acá hay una persona que se llama Claudia Osorno. Claudia Osorno, ¿de qué empresa nos acompaña? Carolina Osorno, qué pena. Carolina Osorno. ¿De qué empresa nos acompaña Carolina? Démosle un minutico para que responda. Ya saben la metodología, Yasmín. Entonces, esta persona que está acá conectada, Carolina Osorno. Bueno, no fue. Vamos a mirar a la señora Claudia Rey. ¿De qué empresa nos acompaña la señora Claudia Rey? Si me están escuchando, me confirman si me escuchan bien. Sí, señora, yo la escucho perfecto. Sí, claro, muy bien. De No, pronto, yo ya tengo susto. Estoy conectada con fantasmas. Claudia Rey, por ahí está. Tampoco. Otra que no asistió al diplomado el día de hoy. Buenos días, señora.
Claudia, qué rico escucharte. Yo pensé que eras un fantasma. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, sí señora, qué pena, es que no alcancé a escuchar, estaba ocupadita. Ok, lo ideal es no estar ocupadito, sino que estar en el diplomado. Claudia, ¿de qué empresa nos acompañas? Petrotransporte. Listo, Petrotransporte. Entonces, la pregunta para Claudia es la siguiente. Claudia, hoy en día, ¿haces alguna actividad que sea de monitoreo y alarma o alerta dentro de las operaciones que hacen en Petrotransporte? Sí señora, normalmente nosotros cada vez que tenemos algún nuevo trabajador o nuevo cliente, le hacemos la verificación de las listas, la verificación y normalmente hacemos el reportero, normalmente no hay alertas ni nada, pero sí se hacen los reportes. Listo, pero ¿qué estrategia utilizas para hacer monitoreo? ¿Perdón? ¿Qué estrategia utiliza la empresa para realizar monitoreo y pues el monitoreo para luego tener la alerta? No le entiendo la pregunta. Bueno, muy bien. Entonces ahorita lo vamos a entender de pronto. Vamos a hacer otra preguntita, porque la idea es que hoy vamos a desarrollar ese tema. Vamos a mirar a Diana Marcela Rojas. ¿De qué empresa nos acompaña Diana Marcela Rojas? Diana Marcela Rojas. Buenos días, sí señora, acá estoy. Hola Diana, qué rico que estés conectada. Cuéntanos de qué empresa nos acompaña. Empresa Líneas GIGESAS. Listo, ¿a qué se dedica tu empresa? Transporte de pasajeros por carretera. Por carretera, muy bien. ¿Ustedes cómo realizan actividades de monitoreo en el CIBLAB? Porque realmente ustedes anteriormente tenían la norma CIBLAB o la tienen todavía. ¿Cómo realizan actividades de monitoreo? Doña Carolina. Sí, señor. Escucho. José González, de Líneas GIG. Bien. Efectivamente, nosotros nos estamos preparando en este momento por medio de este curso, ¿sí me entiendes? Porque realmente, pues, hablándolo aquí abiertamente, no le estábamos parando bolas a ese tema. Pero ya con el SARLAC, pues ya nos estamos adecuando y es más, estamos capacitando a nuestros conductores en ese sentido, en el sentido de no recibir platas en efectivo, de mirar los paquetes, ser muy cuidadosos en ese tema. Pues nos estamos documentando gracias a este curso que ustedes nos están dictando. Listo, por acá nos dice Transporte Roser, nos dice que se deben hacer seguimiento a GPS y registro de llamadas. Ya vamos a mirar a ver si eso es así. Y me alegra mucho que doña Astrid Díaz nos haya levantado la mano porque yo le iba a pedir a uno de ustedes que si quería hacer un comentario lo hiciera antes de continuar. Entonces, doña Astrid, bien pueda. Buenos días, Carolina, buenos días a todos. Yo represento una empresa de transporte especial y comparto lo que acaban de decir el compañero de la empresa perdón, se me fue el nombre. Don Oscar. En el sentido que hasta ahora estamos implementando el transporte de pasajeros, todo este tema del SARLAF y SAGRILAF. Veo que aquí, digamos, es muy activo la participación por parte de personas que manejan carga, teniendo en cuenta que ellos ya tienen unos procedimientos ya que vienen de años atrás, entonces ellos ya vienen desarrollando esos monitoreos y esas alertas, como por decirlo así. Sí, señora. En este momento me encuentro totalmente paniqueada como transporte de pasajeros y ya lo había comentado en el módulo 6, si no estoy mal, y el señor, si no se me escapa el nombre, el señor Oscar Genaro también de una empresa de transportes de Boyacá, también estábamos totalmente paniqueados. Resulta que ayer me puse a revisar el tema de las políticas para hacer como la implementación de las mismas
y quedé trancada totalmente, o trancada no, asustadísima en el tema como de los pasos, de los objetivos específicos, por así decirlo, ¿sí? No sé cómo se implementa un monitoreo o una alerta, teniendo en cuenta que en el transporte de pasajeros, ya sea por carretera y o intermunicipal o transporte especial, entonces nosotros si acaso solo nos podemos ver es como abocados a un monitoreo por GPS, ¿sí? Porque especialmente es el tema con funcionarios muchas veces, con empresas, con entidades públicas, pero la verdad no sabía cómo se debe hacer un monitoreo de esos. Para eso, doña Astrid, estamos acá, para hablar de monitoreo de alerta. Primeras preguntas es para entender un poco. Le voy a dejar de pronto la posibilidad de que si alguien más quiere que sí sepa o que sí lo haga actualmente, decir cómo hace un monitoreo, pero mucho cuidado, porque monitoreo son muchas cosas, pero si ya hablamos de monitoreo en SARLAF o en SIGLAF o en SAGRILAF es otra cosa, son los conceptos que los aplicamos a un sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, si alguien sabe propiamente de ese concepto y nos quiere dar su opinión, me levanta la manito, y si no, continuamos. Si alguien quiere aportar. Listo. Entonces, doña Astrid, para usted es importante que ahorita cuando terminemos el diplomado, si quieren, los que tengan preguntas de otros módulos, pueden quedarse en Yo Me Quedo 15 minuticos resolviendo dudas de otros módulos para que así podamos avanzar. Segundo, importantísimo para todos. Yo creo que el hecho de tener personas acá del transporte de carga, a todos ustedes les beneficia, a los que no son transporte de carga o que ni siquiera son obligados a usar nada, porque acá tenemos muchas personas que no están obligados a tener SARLAF, pero sin embargo están haciendo el diplomado. ¿Por qué los beneficia? Porque ellos ya tienen un camino recorrido, porque sus experiencias nos sirven a todos y ustedes van a lograr pues entender muchas cosas. Recuerden que no solamente con los cursos de formación yo aprendo, ¿cierto? Un diplomado pues es un curso corto de formación, pero para yo poderme volver bueno en un tema, pues lógicamente necesito también continuar formándome, tener algunas experiencias y empezar a interactuar con esta norma y empezar a construir, ¿cierto? Así se va a lograr la experiencia en este tema. Pero si lo miro desde afuera y no interactúo, como dijéramos que con todas estas herramientas, no voy a permitir la evolución. Y en este año ustedes van a tener muchas dudas, pero a partir de ahora que van a empezar a crecer en conocimiento y en interacción con el SARLAF, se van a dar cuenta que en 2 o 3 años ustedes ya lo van a manejar bien. Sí, bueno, entonces vamos a hablar de ese monitoreo y de esa alerta. ¿Qué pasa con el monitoreo y la alerta? El monitoreo es aquello que te va a permitir poder identificar que hay esa situación que está afectando el SARLAF. Recuerden algo, ustedes pueden ser transporte de pasajeros, transporte de carga, escuela de conducción, centro de diagnóstico automotor, una aduana, cualquier tipo de empresa que esté acá en este diplomado. Pero es que acá no nos están diciendo que monitoreemos las operaciones de nuestra empresa. Acá nos están diciendo es que monitoreemos esas operaciones, pero para saber si hay lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Porque realmente pues el GPS de mi empresa que me monitorea la velocidad de un vehículo, me va a monitorear en qué lugar está, me va a monitorear si de pronto ese vehículo, Dios no lo quiera, se lo hurtaron, entonces voy a poder identificar dónde está ese vehículo. Pero realmente acá lo que yo necesito monitorear es cualquier actividad delictiva que vaya a traer consigo el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de las armas de destrucción masiva. Es claro que para las empresas que tienen vehículos, dónde se transportan las armas, las drogas, los dólares, ¿cierto? Todo eso se transportan en un vehículo. Pero por más de que usted tenga un GPS, usted eso no lo va a poder identificar. Usted solo va a identificar con el reporte que tienen de pronto sus colaboradores, porque no creo que nosotros vayamos a hacer una inspección del 100% de las rutas que hagamos.
¿cierto? Podemos hacer una inspección preoperacional, pero que yo voy a ir a mandar al oficial de cumplimiento a que esté en el 100% de las rutas es imposible. Y entonces es donde tenemos que empezar a aterrizar la palabra monitoreo también con lo que busca, que es identificar cualquier actividad delictiva en estos 3 temas. Entonces, por eso, lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder identificar comportamientos atípicos, ¿cierto? Para poder identificar si hay un lavado de dinero. Por ejemplo, cosas como que uno de los socios de la empresa que nunca había traído dinero, me va a traer un dinero y me va a decir, mira, lo que pasa es que yo necesito con este dinero meterlo en la empresa por 3 o 4 mesecitos y luego miramos. Ahí hay una situación atípica, un comportamiento que no es normal y que yo debo empezar a monitorear, ¿cierto? Pero también algunas operaciones automatizadas. Y aquí voy a hablar de algo que ustedes seguramente me van a decir, Carolina, pero yo no voy a hacer eso en mi empresa todavía, y estoy completamente de acuerdo. Muchos de nosotros no vamos a tener la infraestructura tecnológica para decir que voy a tener un software que me va a identificar en mi empresa las operaciones o los montos de dinero que yo muevo de manera inusual o de manera sospechosa. Carolina, pero yo no tengo cómo hacer esa inversión. No la haga todavía y no la vaya a hacer en mucho tiempo, pues porque de todas formas la norma hoy no es obligatoria en eso. Yo lo puedo hacer a través de otros medios, no tiene que ser a través de un software. Pero van a empezar a salir en el mercado unos software que nos van a permitir monitorear de forma automatizada todos esos reportes de ingresos, de movimientos contables y que nos van a poder decir, mire, acá usted tiene una alerta. Listo. Entonces, ahora yo quiero que lo entiendan y lo comprendan de la manera como lo estoy diciendo y no más allá, porque no me vayan a ir a decir, es que en el diplomado de SARLAP me dijeron que yo tengo que comprar un software. No es así. Por ahora lo podemos hacer con las tablas de Excel, con la información que recogemos de los empleados, con la información contable que tenemos, con la información que vamos revisando, pero no es que ya hoy usted después de salir de acá se vaya a ir a comprar un software para poder lograr ese objetivo. No es así, sino que en la medida del tiempo y en la medida en que van avanzando todas las herramientas tecnológicas, pues van a ir saliendo en el mercado herramientas, inclusive ya existen en el mercado algunas herramientas para poder hacer ese monitoreo. Y pues lógicamente la idea es que nosotros tengamos todo el control de las operaciones para que nosotros no digamos, venga, acá ocurrió algo y yo no lo supe. Bueno, ¿y por qué no lo supo? No tenía un control administrativo, un monitoreo para ese tema y resulta que se le materializó el riesgo y entonces se convirtió en un riesgo legal, en un riesgo reputacional y todo eso es porque de pronto yo no le estoy haciendo el correcto monitoreo a una situación como tal y por allá al final se me materializó el riesgo. Por acá veo que alguien está levantando la mano, Tecnicargas, si quiere compartirnos algo. Buenos días, yo pensaría que reforzando el tema que tú estás hablando con respecto al software, es también dependiendo de la magnitud de la empresa, porque me imagino que cada empresa tiene sus estrategias en el tema que estás hablando puntualmente, que es el movimiento transaccional diario. Hay unos muy básicos que se están revisando los bancos todo el tiempo, o sea, se sienta con el contador a revisar transacciones diarias, es una forma de estar revisando este tema de transacciones y también tener claro los clientes que tenemos si son los mismos, son recurrentes o son el mismo portafolio de clientes que hay que se salga del proceso, pues ahí podría generar alguna alerta. Muchas gracias, claro que sí. Y también nos está levantando la mano. No logro ver, Yasmin, quién es la persona que nos está levantando la mano. No, solo nos aparecía Tecnicargas. No, a mí me aparecía otra persona que también levantó la mano. Bueno, si alguien quiere hablar, puede hablar en este momento.
Listo, perfecto. Entonces, muy interesante el aporte que nos hacen de Tecnicargas, es así. Entonces, miren que ya vamos aterrizando un poquito más, porque la idea no es hacer un monitoreo operacional como tal, sino hacer el monitoreo que me permita identificar todas esas situaciones que puedo tener que se me van a convertir en una alerta. Y recuerden que ya hemos hablado que una alerta se puede convertir en una operación sospechosa. No necesariamente una alerta es una operación sospechosa, porque la alerta, vamos a poner este ejemplo claro, dentro de su contabilidad ingresaron hoy 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos no están justificados, no vienen de un cliente, no vienen de un socio, ¿cierto? Aparentemente no sabemos de quién vienen. Entonces ahí dijéramos que en nuestro movimiento contable se van a identificar esos 20 millones de pesos y vamos a hacer un análisis. Ahí es donde estamos aplicando el monitoreo. Entonces, el auxiliar contable en compañía con su contador y también el oficial de cumplimiento, a partir de que entre a funcionar el oficial de cumplimiento, él va a tener que hacer también monitoreo de esa información. Él va a verificar que hay una situación que no es común. En ese caso, ¿qué ocurre? Ahí se está determinando una alerta, pero no quiere decir que esa alerta sea positiva, ¿cierto? Para una operación sospechosa. Simplemente yo voy y analizo, indago qué está pasando con esos 20 millones de pesos y encuentro una respuesta. Y digo que es que había un cliente que estaba atrasado en cartera, que nos debía no sé cuántos servicios y que nos los pagó en una sola forma. Y que al hacer el análisis encontraron que pagó de una cuenta que normalmente no paga, pero que es una cuenta que dijéramos que es una cuenta de buena procedencia y que nos están haciendo el pago de esos recursos y que es un recurso bien. Entonces, ahí yo qué hice, hice monitoreo, identifiqué una alerta, de esa alerta hice una investigación y de la investigación la conclusión que saqué es que no hay ningún problema porque todo está de acuerdo a mis procedimientos. Pero voy a poner otro ejemplo. Llegan los mismos 20 millones de pesos, hago el mismo monitoreo, genero una alerta y encuentro que ese dinero no tiene justificación alguna, llegó a mi empresa o de pronto es de un socio, no lo tenemos bien argumentado, no lo tenemos bien justificado, no se sabe cuál es el fin, no se sabe de dónde es el origen de fondos y ahí sí se configura una operación sospechosa. Talia Camila. Te doy la palabra. También sucede bastante que, ejemplo, digamos, cuando se contrata a algún tercero para que me haga un viaje, resulta que no me factura el propietario que aparece en la tarjeta de propiedad, sino me factura es el conductor, que por la confianza, que por X o Y condición que tengan entre el conductor y el propietario del vehículo. Resulta que muchas veces cuando pagan la seguridad social no la pagan como independiente, sino la pagan como dependiente por asociaciones o lo que sea. Yo en mi parte contable, por política, por lo que sea, todo aquel que me facture debe tener su planilla de seguridad social como independiente porque así lo exige la ley. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si no es el propietario, pero yo necesito la planilla de seguridad social, yo solicito que me haga una carta, ya sea autenticada, donde diga que el propietario del vehículo que aparece en la tarjeta de propiedad autoriza a Julanito de tal a reclamar ese dinero y que sea consignado, o sea, súper explícito, con número de cuenta, todo, valor, todo, flete, manifiesto, lo que sea. Para evitar, pues, como decir, oiga, es que me cogieron el carro, me lo robaron, me está facturando otra persona, como ese tipo de cosas. Ok, Camila, muchas gracias. Miren, esto es tan importante que el SARLAC se construye a la medida de sus operaciones. Pues no voy a decir el nombre de la empresa, pero yo ayer estaba con una empresa transportadora que es cooperativa y ellos me decían, los únicos dineros que ingresan a mi compañía son 2 millones de pesos mensuales de cada uno de los asociados y ya, no ingresa nada más. Y yo le preguntaba, bueno, cuénteme, ¿y qué otro dinero puede ingresar? Me decía, no, ingresa un valor por arrendamiento, de resto no hay más. Entonces, para ellos va a ser muy fácil identificar el monitoreo y la alerta, porque tienen un valor definido, porque es un valor mensual, porque lo tienen muy claro, porque no tienen cartera de asociados, prácticamente son gente que llevan 30 años trabajando en lo mismo,
tienen un flujo de dinero muy fácil, entonces para ellos va a ser muy fácil el monitoreo, ¿cierto? Una cosa es monitorear la entrada de dinero, otra cosa es monitorear la entrada de armas, de drogas, de paquetes sospechosos. Ya ustedes dentro de su organización tendrán que establecer los mecanismos para poder identificar y para que las personas también puedan reportar esas operaciones sospechosas que se realizan en el monitoreo. Perdóneme, doña Astrid, un momento. Pero por esto es muy importante. Otra etapa que vivíamos por allá en el módulo 6, donde nos dicen que una de las responsabilidades del oficial de cumplimiento es el tema de la capacitación, porque el oficial de cumplimiento debe divulgarle a toda la organización la importancia del SARLAF. Y la importancia también va relacionada con lo siguiente, es que si yo como tal tengo una situación que tengo que reportar porque resulta que estoy relacionado con un transporte en el cual ese transporte, de pronto yo estoy viendo que estoy transportando a unas personas raras a un lugar raro, a de pronto situaciones o lugares de Colombia donde puede haber mayor tránsito de sustancias, de cualquier tipo de sustancia. Entonces yo tengo que alertarme y tengo que tener el mecanismo dentro de mi organización de cómo voy a hacer el reporte dentro de mi organización que acá hay una situación. Un señor de una empresa de transporte de especiales me decía, yo le insisto mucho a los conductores, cuando ellos de pronto van a recibir dineros en efectivo de personas que los contratan para hacer un transporte turístico, de pronto de un sitio A a un sitio B, y pues yo creo que todos los que estamos acá somos personas de bien y trabajadoras y empresarios, pero que de pronto lo haya contratado una persona que tenga vínculos con el narcotráfico y que le dijo, venga, hágame un desplazamiento, los que conocen Medellín sabrán, de Medellín a Santa Fe de Antioquia, y de pronto yo le voy a pagar 4 veces más ese trayecto y quién sabe qué vamos a cargar ahí. Entonces eso también hace parte de ese monitoreo, y en ese monitoreo es poder alertar a nuestro personal que cuando tenga una situación como esa, y ahí nos vamos pegados del código de ética, es que mi conductor sepa decir que no, y aparte de eso sepa confirmar a la empresa de que de pronto ese cliente, que posiblemente no sea de él, sino que sea un cliente de la empresa, venga, acá hay una cosa rara. Entonces a eso también se le llama monitoreo. Doña Astrid, la escucho. Sí, gracias. Una pregunta así como muy concisa. O sea, digamos, el oficial de cumplimiento en su monitoreo, ¿eso significa que se sentaría como con el contador o el financiero para revisar la operación contable de la empresa? ¿Eso sería el monitoreo, pues, no sé, a grosso modo? Sí, señora. Parte del monitoreo es poder revisar muy bien las operaciones de la empresa para poder identificar cualquier alerta. Entonces, habría que hacer ese análisis y ese monitoreo por parte del oficial de cumplimiento, además que por el área contable de la organización. ¿Listo? Todos debemos de estar facultados para poder identificar una operación sospechosa. Todos debemos de estar facultados. Pero el oficial de cumplimiento tiene una responsabilidad directa en hacer ese tema de monitoreo para poder realizar un reporte de una operación sospechosa. Vamos a continuar y las preguntitas que tengan las dejamos más adelante. Bueno, ¿qué hacemos nosotros para poder hacer monitoreo? Entonces, dijéramos que tenemos 2 tipos de cosas. Si yo no llevo indicadores, tampoco me doy cuenta, de pronto no hago ese seguimiento para poderme dar cuenta de si hay una situación inusual. Entonces, lo ideal es que ustedes también establezcan unos indicadores del sistema SARLAF para que así ustedes puedan generar también unas alertas por ese lado y podamos mirar qué situaciones. Monitoreos como cuáles, o sea, monitoreos que me van a llevar a indicadores como cuáles. Por ejemplo, si tengo alguna novedad con proveedores, si tengo alguna novedad o alguna operación sospechosa con empleados, si de pronto yo tengo alguna novedad o alguna alerta en el tema de hacer las verificaciones de seguridad de todos los clientes que tengo, si allí me salió algún tipo de situación que me alerte y que me diga, pilas, acá hay una alerta.
¿Y por qué les digo que es importante establecer los indicadores? Porque si yo no establezco indicadores, yo como gerente de la compañía no tengo momentos de verdad donde yo voy a mirar y voy a decir, bueno, ¿qué pasó con las evaluaciones de los clientes? ¿Qué pasó con las evaluaciones de proveedores? ¿Cuántas operaciones sospechosas hubo en el servicio de transporte? ¿Cuántas situaciones de alerta me encontré realizando el análisis de mis estados financieros, ¿cierto? De mis movimientos financieros. Entonces, en una empresa, de manera ejecutiva, yo sé que dijéramos que acá hay empresas que son el gerente, la secretaria y la persona de operaciones, no hay ningún inconveniente. O tengo empresas donde de pronto es un director general, un director financiero, un director comercial, un director de operaciones, un director logístico. En cualquiera de las empresas, por pequeña que sea, es importante que usted lleve registro de unos indicadores, llamémoslos indicadores de seguridad, donde usted a través de definir esos indicadores, que es ese objetivo que nosotros tenemos, a partir de ahí hacia abajo, las personas que realizan las actividades, llámese que solamente sea una persona asistente, un analista, o si tengo, dijéramos que personas por áreas, me puedan recoger esa información para dos cosas. Primero, para que el gerente esté enterado de cómo funciona el sistema. Y segundo, para que también estemos enterados a través del oficial de cumplimiento y que el oficial de cumplimiento no tenga que ir a todas las áreas a recolectar información, sino que el oficial de cumplimiento a través de los indicadores de gestión que tiene establecido en cada uno de los procesos va a poder identificar cuáles son las señales de alerta, ¿cierto? Recuerden que los reportes que hacemos en la UIAP, que se van a hacer a partir de la entrada en vigencia de la resolución, tienen unas periodicidades. Entonces, el oficial de cumplimiento, pues lógicamente si encuentra una operación sospechosa el día de hoy, va a tenerla que reportar inmediatamente. Pero dijéramos que también hay forma de consolidar esa información, poderla analizar, porque yo antes de hacer un reporte tengo que hacer un muy buen análisis para identificar si realmente hay objeto o no hay objeto de ese reporte. Y ¿cómo vamos a poner al oficial de cumplimiento en una empresa donde hay 30 o 40 colaboradores a ir a buscar la información una por una? Es muy difícil. En cambio, si yo en una empresa de 30 o 40 o de 10 y establezco, miren, este es el monitoreo que le vamos a hacer a esta actividad, este es el monitoreo que le vamos a hacer al conocimiento del cliente, este es el monitoreo que le vamos a hacer a la debida diligencia, este es el monitoreo que vamos a hacer a las operaciones como tal, a la parte operativa. ¿Qué pasó este mes con mis operaciones? ¿Hubo alguna alerta de seguridad? No, no hubo ninguna. Yo como gerente me enteré, pero el oficial de cumplimiento también se enteró, y quien genera la información, que en este caso sería el director de operación o es el director logístico, es quien está generando esta información para poder hacer un reporte efectivo y eficaz. ¿Qué sigue después de que yo recojo esa información? Sigue hacer el análisis para poder determinar si esa alerta es positiva o no es positiva. Quisiera darle la palabra inicialmente a alguien que ya hoy en día en su organización se tengan indicadores con respecto al tema de seguridad. Si nos quiere de pronto aportar algo más para que las personas que están en el diplomado vayan como concientizándose un poquito de esta información. Alguien que ya de pronto lleve indicadores en las empresas y ya tenga un caminito más avanzado. ¿Alguien de pronto? ¿Tenemos? Me alzan la mano. No tenemos a nadie. Parece ser que no tenemos a nadie. Listo. Entonces, importante que nos quede claro el día de hoy. Ustedes van a construir unos indicadores que les permiten identificar en cada una de las áreas de las compañías, cuando estoy conociendo a mi cliente, cuando estoy haciendo las verificaciones de seguridad, cuando estoy realizando las operaciones como tal, pero recuerden que tengo que mirar que no es para ver si cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo, o para saber si cumplo con las normas de plan estratégico de seguridad vial. No, para eso no es que voy a monitorear la operación. Recuerden que estamos en este momento
verificando el sistema SATLAB, y para lo que debo monitorear la operación es para saber si allí encuentro una situación de este tipo. Claro. Claudia. ¿Cómo estás? Bueno, estaba mirando para poder decirte lo de los indicadores que nosotros manejamos en este momento. Tenemos indicadores de seguridad de la carga libre de actos ilícitos. Bueno, tenemos, dame un segundito. Yo sí dije, ¿cómo que ya no va a aportar si yo sé que sí tiene? Conductores fidelizados y transportes sin novedades. Que como eso lo maneja otra área. Transportes sin novedades de seguridad. Así lo tenemos. ¿Alguno más, Claudia? En este momento, pues como de la carga, eso. Nosotros, aunque manejamos el reporte de la UIAS, no le tenemos indicadores. Ya toca empezar a montarlos. Listo. Muy importante que, a ver, la empresa, antes ustedes van a decir, Carolina, pero es que en la resolución 2328 dice que tengamos unos indicadores. Pues porque es que esa es la pregunta del millón, o sea, todo el mundo va y le dice a uno, pero muéstrame dónde dice. La norma no es tan específica de decirle, mire, tiene que tener este indicador, como es en el caso del Plan Estratégico de Seguridad Vial o en el caso de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos lo sugieren, ni siquiera nos dejan de que nosotros pensemos cuáles van a ser los indicadores. Pero en la resolución 2328 sí nos explica claramente que nosotros debemos de hacer monitoreo, seguimiento y medición. Así nos dice la resolución. Tenemos que hacer el monitoreo, el seguimiento y la medición. Entonces, por eso es bien importante y bien relevante que ustedes se armen, ¿cierto? Se estructuren a través de unos indicadores, porque yo sé que acá hay más de un gerente y de pronto también me gustaría darle la palabra a un gerente de los que están acá y decirle, bueno, entonces cuénteme usted cómo piensa enterarse si hay algún tipo de estas situaciones dentro de su organización. ¿Alguien nos quiere contar? Aparte de Claudia. Alguien de los que está acá, que de pronto es gerente o administrador, quiere manifestar cómo piensa que se va a enterar de todas estas situaciones que pueden pasar dentro de la empresa y que son de su interés. Porque, ¿qué pasa? El día que ocurra una operación sospechosa, ¿cierto? Positiva, que realmente se materialice el riesgo, el primero que usted va a tener que saber es usted, porque es el riesgo legal, el riesgo reputacional, el riesgo financiero. Entonces, ¿usted cómo se va a enterar de eso? Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién? Enrique García. Sí, nosotros, ¿cómo está? Obviamente tenemos que esperarnos de las transacciones usuales e inusuales, de los reportes buenos o malos, porque tenemos que estar todo el tiempo informados de lo que hace la empresa en su operación completa. Esto es desde la base, ¿no? Desde que por lo menos nosotros somos transportes de carga. Entonces nosotros nos enteramos a través de un monitoreo interno que se hace todos los días de la operación. Si hay un reporte o una manifestación de operaciones sensitivas, tenemos que reportarnos, porque obviamente tenemos que estar a la vanguardia de la imagen de la empresa, del proceso, que los estándares de seguimiento no se rompan así. Toca hacerlo todos los días, o sea, no hay que fallar en este proceso. Muchísimas gracias, don Enrique. Claro. Gracias por sus aportes. Cuéntame, Claudia. Bueno, el oficial de cumplimiento es la persona que se elige, ¿cierto?, para que esté controlando y monitoreando y reportándole a gerencia o a los altos mandos de todo lo sucedido. Entonces, el oficial de cumplimiento, hay un informe o un formato que se debe tener en donde hay operaciones sospechosas o inusuales que se le debe hacer llegar al oficial de cumplimiento. Ok, muchas gracias, Claudia. Entonces, ¿qué vamos a construir cada uno de nosotros dentro de nuestra empresa? Vamos a construir documentos
que nos permitan monitorear, que nos permitan realizar seguimiento a las actividades. Así sea que yo considero pues que gracias a Dios la mayoría de las empresas que están acá con nosotros no han tenido esos riesgos materializados. De pronto si alguien nos quiere compartir si se le materializó un riesgo sería maravilloso porque es bueno escuchar esas historias, pero en general lo que yo hablo con las empresas es que a mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado que yo encuentre un dinero que no sea correspondiente. A mí no me ha pasado que nunca de pronto me estén consignando dineros para fines ilícitos. A mí no me ha pasado que me contaminen las operaciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo ideal, pero usted debe tener registros, documentos, donde usted pueda preservar cuando ocurran esas alertas, porque recuerden que alerta no es una operación sospechosa, que cuando haya esa alerta usted tenga la posibilidad de registrarlo y que cuando su personal esté en medio de una situación que genere una alerta, también tenga la posibilidad de reportarlo. Entonces miren que ahí estamos hablando de dos tipos documentales, de dos documentos que debemos de tener construidos dentro de la organización. Uno para poder monitorear la operación y otro como tal para hacer el reporte, ¿cierto? Dentro de ese documento, esa es la información de estudio del oficial de cumplimiento, porque el oficial de cumplimiento a través del monitoreo de las operaciones va identificando alertas, las va llevando a un lugar donde hace un análisis de causas de esa alerta y él a través de esa alerta analizada va a tomar la decisión del reporte o no reporte. Entonces, a los que nos gusta mucho que también dentro del diplomado me digan el cómo lo debo hacer, entonces van a construir ese documento donde su personal va a reportar a través de que están monitoreando, van a reportar esas situaciones y van a construir un documento que inicialmente puede ser en Excel, donde ustedes coloquen la fecha, qué situación, con qué cliente, con qué proveedor o con qué socio les pasó esa situación, qué fue lo que ocurrió, de cuánto dinero estamos hablando, de qué tipo de contaminación estamos hablando, todos los detalles de ese hecho para que pueda el oficial de cumplimiento y con el equipo de trabajo de la empresa poder analizar esa situación y tomar una decisión. Y tomar la decisión si realmente la compañía va a realizar el reporte de las operaciones sospechosas. Ahorita doña Claudia nos decía algo muy importante. Carolina, pero es que yo tengo el oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento es el que tiene que ir a buscar esa información. Sí, pero nosotros como gerentes también somos responsables de definir unos lineamientos o una información que me va a llegar a mí como gerente para poder realizar la toma de decisiones. ¿Sí me entienden? O sea, no solamente es que, bueno, yo voy a tener un oficial de cumplimiento que es el que cumple con eso. Yo como gerente, a mí me llega la información financiera, administrativa, operacional, y que también me llegue la información del SARLAC, que también me llegue la información de mi sistema de gestión. Hay construidos, o sea, se deben de construir unos reportes que ya luego más adelante vamos a mirar con el anexo técnico que defina la Superintendencia de Puertos y Transporte los detalles de ese informe técnico, pero hay unos informes de revisor fiscal, hay unos informes de gerencia y hay unos informes de oficial de cumplimiento. Entonces, cuando sea el momento de presentar esos informes que debemos de presentar, yo tengo que tener la información para poder presentar una información honesta y una información clara. ¿Y de dónde proviene? Proviene del monitoreo. Ahora vamos a mirar el tema de, ya hablamos de indicadores, vamos a pasar al tema de herramientas tecnológicas. Hoy en día, yo creo que los que estamos acá sabemos que este mundo, lo que pasó hace 12 horas ya está obsoleto. O sea, lo que pasó hace 12 horas en tecnología, ya hoy existe una cosa nueva que la puede alertar. Entonces, lo que tenemos que empezar a buscar desde las gerencias de las organizaciones es como a través de herramientas tecnológicas, y yo sé que ustedes muchos se van a decir, Carolina, pero es que no hemos podido con la norma, ya vamos a pensar en la herramienta tecnológica. Pues sí, qué rico que empezaran a hacer el sistema SARLAC basado en herramientas que me puedan generar alertas automáticas, automatizadas,
que de pronto ese sistema contable que yo tengo me pueda arrojar una alerta cuando vea un monto inusual, que de una vez se prenda una alarma, que de una vez se prenda en rojo, que de pronto eso que se prenda en rojo también emita un correo electrónico automático a la gerencia donde diga, venga, acá hay una situación, o al oficial de cumplimiento. Todo depende del nivel de tecnología que tengan los directivos de la empresa, o el dueño de la empresa o el propietario. Recuerden que no estamos hablando acá del número de empleados que tiene una empresa, sino de pronto ese pensamiento estratégico que tenemos. Entonces, si yo soy dueño de una empresa y tengo pocos empleados, pues me va a servir más tener herramientas tecnológicas, porque dijéramos que con los pocos empleados que tengo, si les pongo las herramientas fáciles y tecnológicas, vamos a poder llegar mucho más fácil a los resultados. Pero si yo, con esos 2 o 3 empleados que tengo que hacer todo manual, todo tengo que entrar a digitarlo y a organizarlo, va a ser más complejo. Entonces, ¿yo qué los invito? Los invito a tener consultorías en herramientas tecnológicas que nos faciliten la vida, porque eso va a hacer que todos estos procesos sean más fáciles. Y no solamente los procesos del Starlab, sino todos los procesos de la compañía. Si yo sé que estamos de pronto un poquito acostumbrados a las tablas de Excel, a digitar los datos, ¿cierto? Pero si de pronto logro darle una mirada más tecnológica a cada una de las operaciones de mi empresa, es posible que sea mucho más fácil identificar actividades como, por ejemplo, cuando yo soy una empresa de transporte de servicio especial, muchos de ustedes ya cuentan con software que los conductores los tienen en el celular, inclusive la misma preoperacional. Y ahí mismo yo le incluyo actividades o una pregunta donde diga si esa operación, ese traslado, ese trayecto fue seguro y no tuvo ninguna novedad al respecto, y yo le marco que sí, que no tuve ninguna novedad al respecto. Yo ya voy a tener un sistema de monitoreo de mis operaciones a través de un formulario inclusive de Google. Entonces miren que no tenemos que irnos de pronto mucho más allá, pero yo soy de pronto Nacholé en temas de tecnología y de inteligencia artificial, y podremos entonces construir muchas cosas que nos ayuden a que ese sistema de monitoreo me recoja la información a través de herramientas tecnológicas, y que así yo pueda elaborar mucho más fácil los indicadores de gestión. Esa es una invitación. No nos lo está pidiendo el Starlab hoy, no nos está diciendo vengan, construyan, trabajen, compren herramientas tecnológicas, compren herramientas de inteligencia artificial, pero si se dejan dar un consejo, yo pensaría que entre más tecnológico volvamos a este tema, mucho más fácil va a ser para todos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros tenemos unos riesgos identificados, que nuestra compañera Subey les explicó todo el tema de la fase de riesgos, que espero que lo hayan comprendido muy bien. ¿Qué pasa? Mis indicadores van a salir de mis riesgos altos, porque es que resulta que yo donde necesito darme cuenta de las cosas, en los riesgos que tengo, ¿cierto? En el mayor riesgo que tengo y en el que me podría generar una mayor consecuencia a la organización, es donde mis ojos tienen que estar puestos. Y por eso dijéramos que mis indicadores, no les voy a decir que de toda la matriz de riesgos deben de salir indicadores, pero sí les digo que la construcción de los indicadores debe de ir basada en la gestión del riesgo. Porque voy a poner un ejemplo, usted le va a poner un indicador a una cuestión que ni siquiera es un riesgo dentro de la compañía. ¿Para qué le serviría? Para nada. Entonces la idea es que ustedes puedan, después de que digan a mí qué me podría pasar en lavado de activos, en financiación del terrorismo y en proliferación de armas de destrucción masiva, a mí qué me podría pasar, yo ya ahí empiece a decir, bueno, ¿y cuáles son los indicadores que me van a mostrar si ese riesgo se materializa o no se materializa? Es que a mí qué me puede pasar, que yo tenga un cliente que de pronto pueda hacer lavado de activos conmigo. Puede ser que yo pueda tener un cliente. O puedo tener muchos clientes, ese es mi mayor riesgo, que puedo tener muchos clientes que están en un sector que es complejo
y que pueden generar un riesgo para mi empresa. Entonces ahí es donde yo debo vincular indicadores para que me ayuden a monitorear si realmente esos riesgos se van a materializar, ¿cierto? Miren que lo que nos decía don Enrique ahora es muy importante, el monitoreo diario de las operaciones, dijéramos que se convierte en un elemento principal. ¿Por qué se convierte en un elemento principal? Pues porque dijéramos que si yo no monitoreo diariamente las operaciones y por allá a los 3 meses me acuerdo que es que verdad que yo tenía un riesgo que era de lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿cuántas cosas no pudieron haber pasado en mi empresa en 3 meses y yo no me di cuenta? Entonces el monitoreo de las operaciones es muy interesante. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo una empresa, generalmente si soy administrador o tengo un cargo directivo, a mí me preocupa cuánto vendí, me preocupa cuánto recaudé, ¿cierto? Las ventas se convierten en una información muy interesante y el flujo de caja se convierte también en una información muy interesante. Nosotros realmente lo miramos por temas financieros y vamos y entramos, de pronto los que tienen alguna incidencia en ese cargo, vamos y entramos y miramos los movimientos financieros, pero no los miramos desde el punto de vista de un lavado de activos. Nosotros lo miramos desde si hay dinero, cuánto dinero tenemos, quién nos pagó, ¿cierto? Pero no lo miramos como con esa otra tipcito de mirar qué pudo haber pasado en esos ingresos de ayer. Entonces aquí es como cambiar la mirada. No solamente mirar las cosas con una mirada de la que hemos estado acostumbrados a mirarlos, porque por ejemplo, la señora Astrid, que ha estado conversándonos desde su experiencia y que también nos dice que este tema es muy complejo, yo me imagino, doña Astrid, que si usted es la gerente de la compañía o la propietaria o la administradora, usted tiene los ojos puestos en la parte financiera. ¿Por qué? Porque uno como gerente o administrador le interesa cuánto dinero hay en la compañía, quién nos pagó, quién está pendiente por pagarnos, qué monto pagó. Yo creo que si hay alguien que conoce la cuenta bancaria, son los gerentes o los administradores. No vayamos a decir que los socios, porque a los socios les interesan los resultados, pero el gerente, el contador, el auxiliar contable está pendiente de ese sistema financiero. Entonces aquí es cambiarle la mirada. No es que voy a tener que mirar 2 veces, sino que cuando miro con otros ojos. Y a su vez voy a tener otra persona a cargo, que también va a ser el oficial de cumplimiento, que también le va a dar la mirada desde mirar esas alertas. Entonces, la idea es que tomemos la cultura, y esto sale de pronto como una instrucción, una tarea a seguir, es del que el proceso general para hacerle monitoreo es un monitoreo continuo. Yo no puedo decir que yo monitoreo 3 días a la semana y los otros 4 días no me importan, porque resulta que entre los otros 4 días pues puede haber la situación que me está causando el daño, ¿cierto? Yo no les puedo decir a los conductores de la empresa, no, venga, estén pendientes de las operaciones solamente unos días y los otros días no, o estén pendientes con estos clientes y con estos clientes no. La parte de la supervisión y del monitoreo es sistemática. Entonces hay que mirarlo así. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un ROS, que es un reporte de operaciones sospechosas, que es el indicador que nosotros vamos a empezar a llevar, el informe que nosotros vamos a empezar a llevar a la plataforma de la UIAF, nosotros como tal vamos a tener que tener mucha información sobre eso que vamos a reportar. No podría yo estar de pronto más o menos enterada de la situación para poder hacer un reporte. Cuando yo vaya y haga un reporte en la UIAF es porque estoy absolutamente clara de que hubo un monitoreo, de ese monitoreo me salió una alerta, pero que de esa alerta tuve una investigación. Y que cuando yo tomo la decisión de hacer el reporte del ROS, lo estoy haciendo muy segura o muy seguro de lo que estoy haciendo. Por eso tengo que tener muy claro dijéramos que esos elementos en el contexto de esa operación sospechosa para saber quién es,
qué valor es, de dónde se derivó esa operación, cuál es la situación, qué fue lo que no encontré, cuál fue la no justificación de ese tema, para poder que cuando yo haga mi reporte no me vaya a meter en dificultades. Yo les decía de pronto en el módulo 6 que dicté, que para mí un oficial de cumplimiento no debería tener la autoridad, aunque por la norma lo tiene, pero sí debemos de garantizar que esa situación sea mirada por otra persona antes de ir a reportarla a la unidad. Si voy a reportar una cosa positiva. ¿Y esto por qué? Porque pues también el hecho de que haya una operación sospechosa dentro de mi empresa me puede traer un montón de situaciones legales, reputacionales, financieras, ¿cierto? Pero el hecho que también yo haga un reporte a la UIAF y que ese reporte de pronto no esté bien hecho, también me puede generar, no dijéramos que dificultades directas con esa contraparte, porque ahí hay un tema de confidencialidad, que dijéramos que sobrepasa el reporte el tema de confidencialidad. Pero qué tal yo poner de pronto a un cliente mío en una situación tan compleja y tan difícil de que vayan a empezar una investigación por cualquier situación donde de pronto yo no tuve todo el cuidado y todo, dijéramos que ese debido cuidado y esa debida diligencia para poder analizar muy bien las cosas. Valentina de los Ojos me dijo que le confirmara si ibas ahí. Esa información, voy a poner el ejemplo de que yo voy a reportar a uno de los socios en una operación sospechosa. ¿Se le confirmó a ella? La norma nos dice que nosotros podemos hacer ese reporte y que esa información va a ser confidencial. ¿Cuándo? Que esa información va a ser sumamente confidencial. Pues yo que les digo a los que son oficiales de cumplimiento, sus empresas les están dando la confianza de ser oficiales de cumplimiento. Sus empresas están confiando en ustedes para hacer todo el tema de monitoreo, de verificar las alertas y de generar los reportes. Viéramos que ahí ustedes no tienen que ir a pedirle permiso a nadie. Lo que yo les recomiendo son como buenas prácticas, pues para que como organización cuidemos lo que vamos a reportar. Pero ¿qué ocurre? Usted es autónomo como oficial de cumplimiento de hacer reportes. Entonces, aunque eso es una información confidencial, aunque ese reporte se va a realizar en esa plataforma y usted es autónomo de realizarlo, yo sí pienso que debe haber un cuestionamiento como oficial de cumplimiento desde mi ética, desde mis valores, desde, dijéramos que los procedimientos, desde todo, porque realmente yo podría, inclusive como oficial de cumplimiento, ir a reportar una operación sospechosa de un socio o del mayor cliente de la compañía. Y yo creo que esas son cosas que nos deben de mover y nos deben cuestionar. Y que son importantes que las miremos en este diplomado, porque ustedes se van a someter a ese tipo de situaciones dentro de la operación de la empresa. Vamos a parar un minutico acá para hacerle una preguntita a uno de ustedes. Hay una persona que está conectada que se llama ALM, Dirección Financiera. No tiene el nombre, sino que dice Dirección Financiera de ALM. ¿Quién está conectado? ALM, Dirección Financiera. Es mi compañera en la que se le salió la capacitación de la parte. Se llama Paola Barranco. Paola, qué pena, ¿qué apellido? Barranco. Bueno, Paola, te escucho un poquito lejos. ¿Tú me escuchas bien? Ya. Buen día. Ahora sí te escuchamos como toda una mujer. ¿Cómo estás, Paola? Paola, cuéntanos, ¿qué cargo tienes dentro de la compañía? Analista contable. Muy bien. Paola, estamos hablando del tema de monitoreo y alerta,
estamos hablando de la responsabilidad del oficial de cumplimiento en el reporte de una situación de alerta que se convierte en una operación sospechosa. Cuéntame qué opinas de eso. Contame vos qué opinas, qué opinión te merece este tema. Pues es interesante porque, digamos, pues sobre todo en el área financiera, debemos llevar control de todas las operaciones y de las personas que estamos contratando o prestan algún servicio en la compañía. Paola, pero te vas a poner en el papel de oficial de cumplimiento que identificó una situación, que la ha analizado, que concluye que es cierta y que tiene que hacer un reporte ante la UIA. Contanos cómo lo ves. Pues sí, igual, digamos, toca tener todos los soportes, las evidencias y pues hacer el reporte ante la UIA. Y pues obviamente aquí a la gerencia de la compañía. Listo. Mucho análisis, por favor, y mucha sensatez. Mucho análisis, mucha sensatez para este tipo de cosas, aunque yo sé que Paola no podría ser oficial de cumplimiento porque hace parte de la parte financiera. ¿Listo? Listo. Don Enrique. Claro. Sí, los reportes a la unidad financiera se hacen una vez al año. Obviamente todo lo que se sube a la unidad, también a vigía, pues está revisado por los gerentes, obviamente por el gerente general, o en este caso el administrativo, que le da el doble check a esa información que se va a subir, porque pues, tiene que ser precisa, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa es que van a haber unas variaciones en los reportes, entonces ahí tenemos que entrar a mirar esas variaciones. Te doy la palabra, Claudia. ¿Nos querías contar algo? Sí, claro, pues contar, no, como preguntar. Yo en la capacitación anterior preguntaba si alguien había hecho algún reporte positivo. Bueno, nos das como unas bases donde hay que tener mucha interés, a revisar bien, pero la verdad es que no sientan a decirlo, vea, si este es positivo, hay que hacer esto y esto. Yo le decía en la capacitación anterior que yo me metí y eso se despliega una cantidad de preguntas, entonces bueno, uno, digamos, el al cual le estamos investigando, y entonces eso abre otro libro, digamos, y uno mira y eso preguntan. Esa parte no la están diciendo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? La verdad, yo nunca he reportado uno positivo. Si alguien sabe cómo lo han hecho, pues sería muy bueno también aprender, porque la verdad es que no lo sabría. O sea, es tan extenso que yo dije, gracias al Señor, no me ha tocado. No he tenido uno, porque eso le preguntan a uno que hasta qué comió esa persona en la primera comunión. Entonces, sí es bueno que de pronto ustedes en la capacitación nos digan, vea, esto se despliega y todo esto es lo que hay que llenar y hay que investigar y hay que poner información de esto y de esto. Listo, miren, les cuento algo de acuerdo a la respuesta pues, que le voy a dar a Claudia. ¿Qué pasa? Hoy no los podemos confundir, porque es que, Claudia, tú tienes acceso a SIGLAB. Entonces, ¿qué ocurre? Van a haber unos cambios para SIGLAB, porque esto es un gremio, o sea, no un gremio. Estos son unos vigilados que los acoge otra resolución. De lo que sí podemos hacer es que ese anexo técnico no está listo todavía. Cuando esté listo, basados en el anexo técnico nuevo, hacemos una reunión, dijéramos que para qué. Ustedes saben que Gestión Calidad siempre está dando capacitaciones, entonces damos una capacitación para que todos aprendamos a manejar el nuevo anexo técnico, ¿cierto? El diplomado de SAGLAB no se basa en el anexo técnico, porque primero no existe. Entonces, ¿cómo vamos a capacitarlo sobre algo que todavía no está listo? Y segundo, lo que dice Claudia es muy cierto. Cuando hay una operación sospechosa en este momento en SIGLAB, es un proceso largo. Yo no conozco a nadie que haya reportado una operación sospechosa y trabajo en transporte de carga hace 15 años.
hace 15 años. Yo no creo que porque no hayan existido, sino porque de pronto las empresas también, para evitarse en una situación, colocan ceros, colocan que hay ausencia, ¿cierto? Ausencia de esas operaciones sospechosas. Pero entonces quedo comprometida de que abramos un espacio cuando salga el anexo técnico y hagamos pues la explicación para cada uno de ustedes de hacerlo. ¿Qué es lo que nos llama la norma en este proceso de monitoreo y análisis y alerta? Es que hagamos un correcto análisis, porque yo no puedo ir a reportar una operación sospechosa si yo no hago un correcto análisis. Por eso les decía ahorita que es muy importante que se construya un archivo dentro de sus organizaciones donde ustedes puedan recopilar toda la información, analizar toda la información sobre ese suceso que ustedes consideran que es una alerta para poder tomar la decisión para hacer el reporte. Porque cuando yo hago el reporte, yo tengo que tener muy identificada la contraparte, yo tengo que tener muy identificada la situación, yo tengo que tener muy identificado cómo a mí me está afectando para poder que nosotros podamos hacer ese reporte. Deme un segundito, don Enrique, le damos la palabra a Talía Camila, y ya luego te vuelvo a dar la palabra. Dígame Talía. Aló, Carolina, qué pena, es que me generó la duda ahorita porque anteriormente yo había entendido que un oficial de cumplimiento podía ser un técnico, un tecnólogo, alguien que esté en la organización, en la operación, pero que no sea ni parte pues gerencial, ni ejemplo, digamos, socios, ni nada accionistas. Cuando tú le dijiste no a la persona que habló ahorita, sino la anterior a ella, dijiste, ella no puede ser oficial de cumplimiento y es analista contable, ¿por qué? Porque hace parte de la parte financiera, o sea, lo que nos dice la norma es que no pueden ser cargos financieros ni administrativos, ni la parte Yo soy financiera. auxiliar contable en este momento, ¿no podría ser? Para mí no, porque eres auxiliar contable, haces parte de lo financiero, entonces no podrías, para mí no podría ser, haces parte de la parte financiera. ¿Y en qué parte, bueno, según lo que tú me dices, en qué parte tú dices que el oficial de cumplimiento no puede estar en la parte financiera? O sea, ¿en qué parte yo En la puedo? resolución 2328, consúltala. Ahí está donde no pueden ser parte financiera ni administrativa. Entonces, claro, pero Adriana había dicho que, o sea, que digamos que se analizaría dependiendo el conflicto de intereses. La forma de eso, el conflicto de intereses y que tuviera tomara decisiones ante la empresa. Mi recomendación es la siguiente, yo se las di la vez pasada. Hay que tener muy claro lo que dice la norma y hay que tener muy claro nosotros cómo lo vamos a mostrar ante la Superintendencia de Puertos y Transportes y ante la UIAF. Yo me estoy refiriendo al concepto exacto que trae la norma. Entonces ya cada empresa tiene que apropiarlo, ¿cierto? Porque la norma no dice, no puede ser el auxiliar contable, el contador, el director financiero, no sé, el administrador financiero. La norma dice que no haga parte de la parte financiera y administrativa. De hecho, lo habíamos visto. Administrativo es un término muy grande. Administrativo es demasiado grande. Entonces yo lo que tengo que cuidarme es cómo voy a hacer el nombramiento y qué persona va con, pues, si tiene alguna relación con ese tema. ¿Listo? Ya cada uno, yo creo que vamos mirando casos especiales. Yo sé que muchos tienen mi número, me pueden escribir, porque ya eso es pues como consultoría, pero realmente dirijámonos a la norma y verá que la norma lo es muy claro. ¿Listo? Don Enrique, ¿iba a decir algo más? Sí, señora, con respecto a los riesgos a monitoreo, pues uno reporta, bueno, uno tiene que tener riesgos internos, ¿cierto? Los tiene que tener controlados y uno como empresa define bajo los estándares que tiene en su empresa cuál es un riesgo bajo, un riesgo medio y un riesgo alto. Si yo veo que mi empresa se está viendo implicada en un proceso de lavado de activos y mirar la magnitud de riesgo, eso ya creo que tengo que recortar porque me va a traer un proceso de reputación más adelante, pero nosotros tenemos al interior riesgos que son controlables bajo
los días a día que se mueve la mercancía, que se mueve procesos de transacciones financieras, el control del cliente. Si tenemos controlado eso, nosotros mismos también determinamos qué tipo de riesgo es el que tenemos que reportar para que nosotros nos presente una eventualidad de seguimiento con el Ministerio de Transporte. Listo, perfecto. O sea, el concepto que tienes es clarísimo. Si de pronto amarrado con la capacitación que estamos dando hoy sabemos que en el SARLAB tenemos que tener una identificación del riesgo, ¿cierto? Y también sabemos que tenemos que hacer seguimiento y controles para que esos riesgos no se nos materialicen. Y anclado o unido a lo que estamos trabajando hoy es que te estamos diciendo, listo, tenemos unos riesgos, les hacemos monitoreo, pero vamos a tener que mirar el tema de cómo se llevan indicadores para monitorear esos riesgos, ¿cierto? Pero esos indicadores ya son más de un punto de vista gerencial, para que llegue la información a la gerencia y al oficial de cumplimiento. ¿Listo? Ahorita les respondo si quieren a cada uno, porque yo sé que entonces si hay 60 personas conectadas, todas pueden decir, puedo ser. ¿Listo? Entonces lo ideal es que no tenga inferencia en la parte administrativa ni en la parte financiera. Eso es lo ideal, que no sea una persona. Y tampoco puede ser auditor interno. Tampoco puede ser el auditor interno de la compañía, el oficial de cumplimiento. Bueno, doña Astrid, ahorita le doy la palabra para que avancemos un poquito, que ya casi vamos finalizando. Y ya abro para preguntas. Bueno, ¿qué pasa? Acá tenemos diferentes roles. Entonces, el oficial de cumplimiento debe supervisar el sistema de monitoreo y validar las alertas y autorizar los ROS, que es lo que hemos venido hablando durante la capacitación, ¿cierto? Pero como tal, también debo configurar el sistema de indicadores, investigar las alertas y apoyar el análisis de riesgos. Entonces, ¿quién? Dijéramos que todo ese conjunto de personas que estamos monitoreando el tema del SARLAB, debemos de crear indicadores y también apoyar en la investigación de alertas y en la investigación de los riesgos. Los ejecutivos debemos revisar los informes periódicos y aprobar ajustes al sistema estratégico. ¿Quiénes son los ejecutivos en este caso? Los administradores, los gerentes, los representantes legales, ¿cierto? Son quienes dijéramos que son los que representan y toman las decisiones en la empresa, y como tal no hay presentación que se presente un informe de un oficial de cumplimiento, de un revisor fiscal, que no sea conocido por esta parte ejecutiva de la compañía. O sea, la parte ejecutiva de la compañía debe enterarse de los resultados del SARLAB. Y lógicamente toda la parte operacional tiene que reportar comportamientos inusuales y seguir todos los protocolos. O sea que aquí lo que nos están diciendo es, operativos, ustedes tienen la responsabilidad de operar el sistema, de reportar comportamientos inusuales, de reportar lo que yo veo. Por ejemplo, un auxiliar contable, un contador, tiene que reportar si encuentra una alarma, si encuentra una alerta, ¿cierto? Un ejecutivo es para leer los informes, para estar pendiente de lo que vamos a reportar, para estar dirigiendo y planificando el sistema de gestión. Cuando los que planifican el sistema de gestión son los responsables de crear todo el sistema de gestión, crear los mecanismos por los cuales voy a hacer monitoreo, crear esos mecanismos de indicadores para poder que yo pueda acceder a las alertas. Pero si yo no creo indicadores, si yo no creo mecanismos, si yo no creo seguimientos, pues tampoco voy a tener información del sistema. Entonces es importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es, como dijéramos, nuestro rol en el tema de monitoreo. Unas mejores prácticas entonces podrían ser hacer la revisión continua de los indicadores, estar revisando todos los seguimientos que tenemos, hacer la revisión de las operaciones. La mejor forma de hacerlo es a través de indicadores o seguimientos, porque me resumen la información. Tener muy buena capacitación en las herramientas que tengamos, ¿cierto? Porque supongamos que yo tengo un documento con el cual mi personal va a reportar cualquier operación que tenga, alguna alerta que tenga en el servicio,
Pero si yo no capacito sobre eso, si yo no les entrego la herramienta, si no, yo no llego hasta la parte operativa a crear conciencia sobre el SARLAB, pues tampoco me va a llegar la información. Entonces acá lo que corresponde es, como una buena práctica, también capacitar al personal. Hacer pruebas de estrés, muy importante. ¿Qué es una prueba de estrés? Es una simulación de que yo tengo una situación de riesgo, a ver cómo actúa mi personal. Entonces, voy a ir y voy a hacer una simulación de cómo, lógicamente, todas estas simulaciones y todos estos ejercicios prácticos deben de ser de forma conocida por el personal, porque de pronto ustedes me entienden que ese simulacro es como decir, vamos a hacer un simulacro a ver cómo reacciona, y de pronto a esa persona le dé pánico, le dé un infarto, bueno, cualquier cosa le pase. Entonces todo esto tiene que ser avisado, pues tampoco puede ser así como de buenas a primeras, ¿cierto? Entonces podemos hacer test, podemos hacer preguntas. ¿Cómo actuaría usted en caso tal de que vea que en su vehículo hay una sustancia de tal tipo? Con las personas de la parte financiera, ¿cómo actuaría usted en caso tal de que vea un dinero que no es un dinero legalizado, que no conoce la contraparte, que no pudo identificar, ¿cierto? ¿Cómo actuaría usted en caso tal de que se tenga una operación sospechosa? O sea, ¿qué haría? ¿Cómo la investigaría? Hay que empezar a someter a nuestro personal a talleres, a preguntas, a simulacros, con el fin de que si nos llegara a pasar algo, nosotros todos estemos preparados, porque para eso nos estamos formando. Nos estamos formando es para poder estar entrenados para una situación real. Y lo último, que también es una muy buena práctica, es poder colocar y hacer auditorías en sitio para mirar cómo está funcionando el SARLAB, para mirar realmente si el sistema funciona, si tengo mis riesgos identificados, si estoy haciendo los monitoreos que debo hacer. Concentrémonos en el tema de monitoreo. Pero ¿será que yo puedo decir que eso está funcionando bien? No, lo ideal es traer personas que sepan del tema, ir a buscar esos monitoreos, ir a mirar cómo está funcionando todo el sistema SARLAB y poder emprender mejores prácticas. Voy a abrir entonces el micrófono para que doña Astrid nos haga la última pregunta y ya me voy a quedar unos 15 minuticos respondiendo preguntas de otro tipo. Yasmín, entonces tienes información para darnos, pero primero escuchemos a doña Astrid, que es la que tiene la mano alzada. Y yo creo que hay otra persona con la mano alzada, ¿cierto? ISP, pero ahorita entonces primero doña Astrid. Carolina, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para ver, es una situación que nos pasó hace poco en la empresa. Resulta que en la empresa tenemos vehículos que son afiliados, es decir, la empresa no es la propietaria de esos vehículos, entonces terceros vienen y afilian nuestros vehículos. Resulta que nos llegó una comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación en donde nos dice el vehículo identificado con la placa tal no puede ser vendido, no puede ser cambiado su dueño, nada por el estilo. Respondan, señores empresa. Respondimos efectivamente, pues queda todo a disposición de la Fiscalía y de lo que ordene el señor fiscal. Pues resulta que hace 15 días nos llegó oficio de Fiscalía de Extinción de Dominio en donde queda a disposición de la SAE ese vehículo. De hecho, resultó que el propietario, el cual había ingresado con su vehículo para afiliarlo a la empresa hace varios años, no era un vehículo ni último modelo tampoco, pero tampoco el más antiguo. Resulta que le iniciaron proceso por lavado de activos, nada más y nada menos, preciso lavado de activos. No, resultó que el señor era hasta un cabecilla terrible con el alias no sé qué buscado por cortes federales, mejor dicho. Gracias por contarnos, doña Astrid, gracias por contarnos. Teniendo en cuenta eso obviamente debería ser, eso ya es un positivo para una operación sospechosa. Nosotros deberíamos de reportarlo una vez ya estemos obligados como empresa de transporte especial a reportarlo, a pesar que ya se inició la investigación y su respectiva extinción de dominio.
Lo que pasa es que ahí estamos hablando del ingreso de una persona. O sea, ¿qué pasa si yo me doy cuenta después de que yo ya empiezo la relación con él? Pues lógicamente no hice, se me materializó el riesgo. Ahí ya no tengo un riesgo, sino que se me materializó el riesgo. Pero si yo hubiera tomado las decisiones desde antes de que esa persona ingresara a mi compañía para poderlo aceptar, ¿cierto? Como afiliado, lo más seguro es que eso no hubiera pasado, ¿cierto? Si yo hubiera hecho una verificación de listas vinculantes, si hubiera hecho conocimiento del cliente, muy seguramente con la declaración de fondos no, porque una persona en la declaración de fondos lo primero que va a decir es, pues declaro que mis fondos son lícitos. Pero entonces, cuando ellos llegan, mira que si tengo un sistema de gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo, esa persona no hubiera entrado a tu compañía. ¿Y por qué no hubiera entrado? Porque lo hubiera sometido al conocimiento del cliente, a la debida diligencia, y muy seguramente ahí hubiéramos llegado hasta debida diligencia intensificada para tomar una decisión de compañía si trabajábamos o no trabajábamos con este personaje. Cuando yo, se los voy a decir a término muy personal, no es legal, es personal. Si yo entro y empiezo a hacer cualquier actividad para seleccionar ese afiliado y me doy cuenta de esa belleza, mejor dicho, no trabajo con él. ¿Sí o qué, doña Astrid? No trabajo con él. Y por tanto, me evito un montón de problemas de ahí en adelante. Me evito un montón de problemas. ¿Y qué quiere decir me evito un montón de problemas? Hasta me evito la operación sospechosa, porque es que yo no tengo todavía ninguna relación con él. Yo todavía no la tengo. Es muy diferente que usted ya tenga un afiliado y que ese afiliado como tal, al principio de la relación le salió todo muy bien. Y resulta que al año usted lo vuelve a verificar y ya usted ha tenido relaciones comerciales con él. Y al año cuando lo vuelve a verificar, ya sale con antecedentes. Sí o sí, sí tiene que reportar la operación sospechosa, porque si al año le encontró todo ese montón de detalles, ya usted había tenido una relación con el financiera. Ya usted había tenido una relación con un vehículo, ya él aparecía como afiliado de su empresa, ya cómo se le va a esconder eso a la UIAF o se le va a esconder a la Superintendencia de Puertos y Transportes. ¿Sí me entienden? Oh, muchísimas gracias, excelente. Bueno, es que al comienzo uno no les encuentra nada y después es que vienen las sorpresas. Sí, señora. Es verdad, y de verdad que valoro muchísimo, doña Astrid, que nos haya contado esta historia, porque son pocos casos en los cuales ustedes se atreven a contarlas, y estas experiencias son sumamente importantes para que ustedes vean que esto sí pasa en la realidad. Cuéntenme, ISP, que también tenía la mano alzadita, recuerden que ya en este momento estamos por fuera del diplomado, ya lo que estamos haciendo es resolviendo unas dudas que unas de ustedes, pues unas personas tienen. Ya está el formulario, Yasmín, ¿me confirmas? Ya está. Sí, señora, pero que no se vayan, por favor, sin diligenciar la asistencia, porque en base a esa confirmación es que en el transcurso del día les estará llegando el correo con la evaluación. Entonces, porfa, no se vayan sin poner la asistencia. Listo, le damos la palabra entonces a ISP. Buenos días. Bueno, qué pena, un momento te interrumpo. Tengo dos manitos alzadas. También entiendo que si la consulta es confidencial, no tengo ningún problema. Nos hablan a través de Yasmín para que les resolvamos cualquier pregunta. Listo. Les agradecemos muchísimo el tiempo que dedican a este diplomado y todos sus aportes. Ya los que se quieran quedar, se quedan con preguntas. Ahora sí, qué pena. Es que ahorita, pues, en cuanto a lo que usted decía de que el auxiliar contable no podía ser el oficial de cumplimiento, ¿cierto? Lo que es la persona de nómina o de compras, ¿ellas lo pueden hacer? Sí, pero me gustaría que revisaran el nombre del cargo. Porque el nombre del cargo tiene mucho que ver si hace parte administrativa o si hace parte financiera. Entonces, yo también lo explicaba en la otra parte del diplomado que di, es que muchas veces ustedes tienen auxiliar administrativa. Entonces, les vamos a mandar al correo electrónico la partecita de la norma donde habla de quiénes tienen esas incompatibilidades para ser oficial de cumplimiento.
para que ustedes lo tengan muy claro, yo no puedo decidir por ustedes, pero si tiene relación con la parte administrativa o tiene relación con la parte financiera o es auditor, yo no lo nombraría, por lo mismo que nos dice la resolución. ¿Listo? Entonces hay que revisar. Es el artículo 5.6.9 del perfil del oficial de cumplimiento. Sí, señora. Hay que revisar muy bien el tema de la nómina. Auxiliar de nómina, pues dijéramos que no. Pues si lo miramos, tiene un tema financiero, maneja la nómina de la empresa. Tiene una relación financiera, maneja la nómina de la empresa, me puede pagar a mí. Y autoriza pagos. Y autoriza pagos. Entonces, mira que es que sí tiene. Y aparte de ser financiera, es administrativa, porque usted maneja también temas administrativos, quién ingresa, quién no ingresa. Hay que revisarlo. Bueno, entonces ahí en esa, entonces en sí, ¿qué persona pues de una empresa normal que no sea pues, o qué cargo de una empresa normal que no sea pues grande, por ejemplo, que la empresa de nosotros es pequeña? No, por ejemplo. Somos prácticamente 6 personas. Por ejemplo, mira que en la parte operativa, de la parte operativa no nos están diciendo que tiene limitaciones. De la parte operativa o de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ya habría que mirar, ya ustedes lo revisan. Porque la parte operativa tendría también conflicto ahí de interés, ¿no? Porque estamos hablando de la operación como tal. No, no lo dice la norma. No, no lo dice la norma. Pero les digo, en la norma, ¿en qué parte dice que los financieros no? Porque tampoco les vamos a mandar el concepto para que ustedes lo puedan mirar. Pero entiendan algo, las normas en Colombia son generales. Y son generales, entonces ahí es cuando un abogado dice una cosa, otro abogado dice otra, y entonces yo lo interpreto así, lo interpreto así. Desde nuestra consideración hay esa limitación. Ya ustedes deben de ir tomando la decisión, pero si quieres el tema, ya lo miramos por WhatsApp, ¿te parece? Ya lo hablamos tú y yo. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, y ahorita en la tarde tratamos de mandarles a todos como ese pedacito, ese concepto técnico para que ustedes lo tengan en cuenta para tomar decisiones. Bueno, si no hay más preguntas, del departamento financiero, dice departamento financiero, hay una manito alzada. Sí, buenos días, mi nombre es Néstor Lurian, ¿cómo les va? Muy bien, Néstor. Le quiero preguntar con respecto a la señora anterior que estaba hablando del tema de la SAE, cuando se materializan esos riesgos tan específicos, cuando ya se tiene, pues, se identificó, entonces uno acá ya tiene que proceder de acuerdo a lo que tenga establecido en su plan, o qué otras alternativas o opciones para mitigar estos riesgos se pueden tener dentro de la organización. Bueno, yo ahí le recomendaría todo lo que es el procedimiento de conocimiento del cliente, que es saber quién es tu cliente, de dónde viene, de qué lugar geográfico, de dónde provienen sus ingresos, ¿cierto? Yo para poder mirar de dónde provienen los ingresos puedo pedir estados financieros, todo el tema de origen de fondos, o sea, conocer demasiado bien a la persona con la que yo voy a tener relaciones. Yo esto lo relaciono con una norma que se llama VAX y yo siempre he dicho, hay que ponerse las gafas negras para poder identificar quién va a ser mi cliente, quién va a ser mi proveedor, quién va a ser mi empleado y desconfiar de todo el mundo. Y ya luego, con el procedimiento de debida diligencia, es con el que vas a construir todos los mecanismos de verificación de antecedentes, tanto de personas naturales como jurídicas, y de las personas jurídicas es muy interesante que hagan el análisis de los representantes legales, de los suplentes y de los socios. ¿Sí me hago entender? O sea, no solamente una persona jurídica me afecta al representante legal, me afectarían sus socios y sus representantes legales suplentes. Entonces, cuando hagamos la debida diligencia, por favor, revisen de una persona jurídica no solamente al representante legal, sino a las personas que conforman esa sociedad para saber si tienen algún tipo de antecedente. O sea, no dice solamente con quien se hace la negociación directa, sino todas las personas que puedan tener incidencia o control dentro de la organización o representación de la misma. Sí, señor, es lo ideal. Y lo otro es
Que si el tesorero puede ser oficial de cumplimiento, volvemos al tema financiero. Volvemos al tema financiero. Firma cheques, firma pagos, autoriza pagos, sí, maneja bancos, hace parte de la parte financiera. Bueno, entonces yo creo que entre más estrictos nos volvamos, y también depende de tu población y tu contexto. Por eso, para hacer la parte de la matriz de riesgos y para identificar mis riesgos, ahorita la experiencia que les contaba, por ejemplo, con esa empresa, que es una cooperativa, que son súper fidelizados, que llevan muchos años, que ya no dejan entrar a nadie más, que los tienen súper analizados, pues mira que ahí no hay tanto tema de riesgos y ya se conocen y se van trabajando. Pero cuando yo, por ejemplo, mis clientes son personas bien raras que vienen de diferentes partes del país, que provienen de diferentes, pues yo creo que mis controles tienen que ser un poquito más estrictos, ¿sí me entienden? Entonces cada una de las empresas se va monitoreando y de acuerdo a lo que ha venido pasando. Y yo creo que entre todos esta información que nos vamos dando, vale la pena ir alimentando nuestros procesos para poder que queden fuertes. Pues a usted, ¿qué le sirve verificarle solamente al representante legal de la compañía una o dos listas cuando ya usted tiene un montón de gente que tiene unos riesgos bien altos? Entonces la idea es como ir alimentando los procesos de acuerdo a quiénes son mis clientes. Un director de talento humano, para mí, pertenece a la parte administrativa. Entonces hay que revisar también ese tema que nos están preguntando por acá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doña Astrid, cuéntenos. Ese orden de ideas, yo puedo crear un formulario en el cual todos los trabajadores de la empresa me autoricen para revisarlos en todas las bases y antecedentes. Doña Astrid, qué rico que usted comprara la implementación con nosotros, de verdad. Mire, es así, lo tiene que hacer así. Lo tiene, ¿por qué? Porque tengo por la resolución 2328 que está a estar autorizada. Tengo que estar autorizada para poder hacer el conocimiento del cliente y la debida diligencia. ¿Y qué es estar autorizada? Antes de pedirle los datos personales, tengo que tener una autorización donde esa persona natural o persona jurídica me autoriza a recoger sus datos personales y hacer la autorización del tratamiento y hacer las verificaciones en las listas vinculantes. Eso significa que viene de la mano con la ley de protección de datos personales. Viene de la mano, okay, pero usted debe de garantizar en un párrafo de que esa persona es conocedora de que usted le va a recaudar esos datos personales y que aparte de eso usted va a hacer muchas verificaciones y va a acceder a su información financiera y a su información legal y va a poderlo consultar en cualquier lista vinculante, ¿sí? O sea que usted va a poder entrar a Procuraduría, Contraloría, OFAC, Policía, cualquier lista que tenga que usted quede autorizada y facultada por si requiere hacer cualquier tipo de análisis y también ese tema de información financiera. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a enviar entonces nuevamente, Yasmín, el control de asistencia para que todos lo puedan hacer. Pues ya nos quedan acá 33 personas para que por favor realicen el seguimiento pues, a la asistencia. En el transcurso del día de hoy les vamos a estar mandando el taller para que ustedes lo diligencien. Ya nos queda muy poco del diplomado. Les agradezco muchísimo por la asistencia y espero que se encuentren muy bien y cualquier dudita la canalizamos con Yasmín por el WhatsApp, que ya se los pasaron también. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo con la invitación que les hice al inicio del diplomado. El día de mañana tenemos el módulo 2 del diplomado de auditor interno de calidad. Yo les voy a compartir al correo que registraron en la asistencia la invitación y el link para que se inscriban, para que nos acompañen. De hecho, mañana también Carolina es quien va a estar dictando este diplomado. Entonces, supremamente invitados todos. Que tengan un feliz día, que estén muy bien. Feliz día, muchas gracias, hasta luego. Feliz día a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Oiga, me gustaría que nos mandaran una propuesta así, como muy para los que estamos en el diplomado, de acuerdo a nuestras capacidades económicas.
Claro que sí, don Oscar, por acá lo tenemos. Escríbale a Yasmín para que le manden la oferta. Oiga, ¿cómo que a Yasmín? Bueno, los que necesiten cualquier cosita con respecto a SARLAF, a CICIPEPS, a todo eso, escriben a Yasmín. Muchísimas gracias, hasta luego. Excelente, buen día. Gracias, saludos, ya si me puede regalar una. Hasta luego, feliz día. Bueno, señor. Bueno, claro que sí. Hasta luego.